se suma este miércoles 18 de marzo al Día Nacional contra las Agresiones al Personal Sanitario. Para hablar de ello estamos en el Hospital Regional de Málaga con Antonio Osorio, el delegado de Sanidad de CESIF. Muy importante que los sanitarios salgan en este 18 de marzo a la calle a reivindicar y a protestar, ¿no?, contra esas agresiones que se siguen sucediendo y se siguen pasando en el sector sanitario español y también malagueño. Claro, efectivamente, es una desgraciada lacra que seguimos padeciendo pues todo el personal que trabaja en sanidad y en todas las categorías, que son las agresiones, ¿no? Esas agresiones a veces son físicas, la mayor parte de las veces pues son desconsideraciones, insultos o amenazas, generalmente motivadas por alguna razón totalmente ajena al propio trabajador, sino por el propio funcionamiento del servicio, que reconocemos que bueno, con todos los recortes de la Junta de Andalucía y del Gobierno central, pues efectivamente los ciudadanos cada vez sufren más recortes, las listas de espera son cada vez más se demoran más en el tiempo, hay más personas esperando, la urgencia, el tiempo de espera se eterniza y lógicamente eso genera una situación de estrés, ¿no?, que nunca debe acabar en la agresión al sanitario, porque en todo caso lo único que hace es intentar cubrir esas necesidades y atender a esas personas, y muchas veces pues no se da más de sí, ¿no? Creemos que en este día, este Día Nacional contra la violencia a los sanitarios, debemos de pedir tolerancia cero con las agresiones. Y luego otro tema importante, exigir a nuestra Junta de Andalucía, a nuestro Servicio Andaluz de Salud, que de una vez por todas cumpla el propio plan y el plan de prevención de agresiones del SAS, que reiteradamente no se cumple. Es decir, el SAS nunca se persona como causa en un juicio, no emite ningún comunicado de repulsa ante las agresiones, ni tan siquiera participa en las manifestaciones que los sindicatos CESIF, pues en muchas ocasiones o en todas las ocasiones donde hay una agresión, pues vamos provocando, ¿no? Creemos que la administración tiene que implicarse mucho más en esta lacra y desgraciadamente hasta el día de hoy pues no lo hace. Porque la legislación actual ampara al sanitario que es agredido, ¿o necesitáis una legislación que se endurezca en estos casos? Bueno, se endurecieron como figura de autoridad, ¿no?, al personal médico. No así pasa con otras categorías, ¿no?, que donde realmente pues estas agresiones se siguen considerando como una falta, ¿no? Evidentemente hace falta que haya una mayor implicación legal, pero sobre todo de la administración, porque claro, nos encontramos muchas veces con la paradoja de que la mayoría, 9 de cada 10 agresiones no se denuncian ni se comunican, porque el sanitario la sufre, se aguanta y ya está, ¿no? Y esto ocurre realmente porque la administración deja solo al trabajador frente al agresor. Yo conozco muchos profesionales, médicos, enfermeros, que han sido agredidos en un pueblo, ¿no?, en Sayalonga o en Algarrobo, en una localidad, y te dicen, bueno, o aquí en Málaga, en cualquier consultorio, ¿no? Dice, bueno, yo ahora denuncio a este hombre y mañana tengo que verlo en la consulta, o al hermano, o a tal, o me lo encuentro cuando tome café, o cuando... Y entonces, claro, el trabajador muchas veces ante esta situación pues ni denuncia ni comunica. Así que de aquí también queremos hacer un llamamiento a todos los profesionales para que cada vez que haya una agresión se comunique a través del documento reglamentario, a través del anexo 3, que viene dentro del plan de agresiones del Servicio Andaluz de Salud, que eso no lo obliga a nada, pero sí sirve para registrar las agresiones y que realmente conozcamos la auténtica dimensión de este problema, que es tremenda. Eso te iba a preguntar, Antonio, no sé si hay datos del número de agresiones de profesionales sanitarios en Málaga, o la falta de denuncia hace que luego la estadística se quede minimizada en comparación con la realidad. Sí, tenemos datos, evidentemente tenemos datos de todos los centros. El gran problema que existe es que esos datos, pues bueno, solamente se refieren a aquellas agresiones que han sido registradas, normalmente agresiones físicas y que han terminado, bueno, pues en denuncia o con partes de lesiones, ¿no? Como digo, 9 de cada 10 agresiones, que es un porcentaje tremendo, lo sufren los trabajadores y no constan en ninguna parte.
Nosotros tenemos aproximadamente, las cifras vienen a ser igual que años anteriores, ¿no? Superan las 200 agresiones en lo que es la provincia de Málaga. Destaca, por ejemplo, el Distrito Málaga tenemos registradas 22 agresiones, en Carloaya tenemos registradas 70, en el Hospital Virgen de la Victoria 45, en el Distrito Costa del Sol otras 40, 8 en Axarquía. Bueno, estas son las cifras que tenemos registradas y que nos da la Administración a través de los comités de seguridad y salud, ¿no? Pero nos consta de que hay 9 de cada 10 no se denuncian porque el trabajador no quiere, porque no siente confianza y desde luego porque no se siente respaldado por la empresa, que creo que es la gran cosa que tenemos, el gran detalle que tenemos que destacar en este día de hoy. Tolerancia cero e implicación de la Administración con un problema que afecta a sus profesionales. Gracias, Antonio. Y enseguida hablamos con algunos de los profesionales sanitarios que este miércoles lluvioso en Málaga están aquí concentrados pidiendo eso, tolerancia cero con las agresiones a sanitarios. ¿Se sienten indefensos los sanitarios malagueños? Vamos a preguntárselo a ellos. Carmen, ¿os sentís indefensos ante una posible agresión? Nos sentimos indefensos y además hay un cúmulo de sentimientos muy negativos todos. Frustrado, asustado, impotente, porque la causa de muchas de estas agresiones son muchas veces los recortes de lo que estamos padeciendo. Entonces, cuando un usuario te está pidiendo una solución a su problema, que para él es lo más importante, y así lo entendemos, y tú no le puedes hacer frente a ese problema porque no tienes los instrumentos para tú poder llevar a buen término esa demanda del ciudadano, y lo que tú recibes, además, tú pones todo lo mejor de ti como persona y como profesional para atender a esa persona, y cuando tú no le ves solución y el ciudadano, por ende, pues lo que te ataca y recibe improperio y aparte de que te pasa tu vida en un segundo por la cabeza, pues el sentimiento de frustración es horrible. También tengo que decir que hay muchísima diferencia entre los profesionales sanitarios hombres y mujeres. También es verdad que la mujer, como profesional te digo que nos vemos muchísimo más vulnerables, porque también son más numerosos y somos un colectivo como más accesible a la hora de una agresión. ¿Ha ido en aumento conforme a los años de la crisis el número de incidentes, de sucesos de agresiones a sanitarios? ¿Vosotros lo habéis notado aquí en Málaga? Bestial. Y también veo, por desgracia, muchísima menos denuncia de esas agresiones porque las vemos como más normales. La estamos normalizando. Bueno, esto ha pasado así porque además de las agresiones que puedes tú recibir al cabo del día, que son unas cuantas, pues tú lo que quieres es llegar a tu casa, olvidarte de todo, intentar contarle a tu jefe lo que ha pasado para que esto se solucione, no vuelva a pasar, que por desgracia el día siguiente vuelva a pasar y quitarte de problemas. Entonces, de todas las agresiones que recibimos al cabo del día, pues te puedo decir que 0 o 1% son las que salen a la luz. Las que salen a la luz. ¿En tu caso lo has vivido en primera persona? 23 años de celador en urgencia, o sea, es la primera cabeza visible del usuario hacia el profesional. Entonces son problemas, son solamente problemas, y ya te digo, se siente muy frustrado el profesional cuando ves que esa persona que lo que viene a demandar es un servicio, pues no se siente atendido o quería otra expectativa. Tú le has dado, ya te digo, lo mejor de sí como persona y como profesional, y esa persona te responde con insultos, incluso con agresiones y con amenazas. O sea, espérate a la vuelta. Más de uno hemos tenido que llamar a nuestras parejas, a nuestros maridos para que nos recojan, porque yo decía, bueno, es que no sé, voy a salir de aquí, no sé si voy a llegar a mi casa. Gracias, Carmen. Vamos a seguir preguntando aquí a los sanitarios. A ver, ¿cómo es tu nombre? Maika. Maika, en tu caso, ¿en qué área estás y cuál es tu experiencia con el tema de las agresiones? Bueno, añadiendo un poco a lo que ha dicho mi compañera, yo soy enfermera en el servicio de urgencia, así que ahí todavía se aumenta mucho la situación de estrés y vivimos todos los días agresiones verbales y situaciones muy tensas y violentas.
y la verdad que nos sentimos un poco desprotegidos, porque mientras que acuden los servicios de seguridad, ya tú has sido lesionada. En los casos que ha ocurrido y allí en urgencias tenemos bastantes partes de agresiones. Después también tenemos el inconveniente de que muchas veces son pacientes psiquiátricos, con lo cual los compañeros se plantean si le merece llevar el tema a juicio o no, porque las cosas quedan impunes y te tienes que volver otra vez a enfrentar con el agresor. Me imagino que el tema de la denuncia, hablabas tú que no todo el mundo se atreve, pero me contaba el delegado de CSIC que 9 de cada 10 agresiones no se denuncian, es una cifra muy alta. Hay temor por parte del profesional a dar un paso al frente y decir, hasta aquí hemos llegado, voy a denunciar. Yo siempre recomiendo denunciar, pero es lo que te comento, muchas veces denuncias y no dan una solución efectiva, y entonces te vuelves tú otra vez, te tienes que volver a enfrentar al agresor. Entonces, lo que te comentaba. De sanidad primaria, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Rafael. Rafael, ¿las agresiones o el temor a ellas son el pan de cada día para los profesionales sanitarios? Son más frecuentes de lo que parece, sobre todo cuando las expectativas que ponen los pacientes cuando van a la consulta no son satisfechas y la amenaza subliminal queda encima de la mesa cuando ya veremos lo que va a pasar. Entonces la incomodidad que se crea es bastante. No hay ni un respeto a la persona, simplemente la necesidad de cubrir una demanda que ellos interpretan que debe de ser correspondida. Y entonces a partir de ahí, la situación se tensa. ¿En su caso ha padecido en primera persona algún tipo de incidente de este caso? Sí. No con mucha frecuencia porque ya, como dices, vas poniendo armas encima de la mesa para que te ocurran menos, pero casi que las ves venir. Hace tiempo, digamos en los inicios de mi carrera profesional, tuve una demanda de un concejal porque quería una demanda no satisfecha, que tuve que terminar en declaración en el juzgado por los requisitos que impuso en la demanda, y posteriormente en consulta sí hay la que comentaba antes de la demanda subliminal y de esto ya veremos por dónde termina, el comentario final de que aquí el que puede repartir las cosas somos nosotros y tú tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Se ha perdido la autoridad que años atrás tenían los profesionales de la medicina, los médicos, ese médico de cabecera que te atiende en la consulta, que antes eran mucho más respetados que ahora, como los maestros? ¿Es quizás se ha devaluado la imagen que tenemos del profesional sanitario? Efectivamente, yo más que, como tú has comentado, más que la pérdida de la autoridad, yo creo que se ha perdido el respeto a las demás personas. Pero no solamente en el ámbito nuestro, porque en el mismo plan educativo también ves lo mismo, ¿no? Ves las mismas situaciones. El hecho de que tú eres una figura que debe de darme lo que yo quiero y si no, pues las consecuencias son la violencia. ¿Cuál sería el mensaje que lanzáis a los malagueños que vienen a la consulta? Porque os concentráis aquí, pedís tolerancia cero, pero al final hay que concienciar, ¿no?, al malagueño que viene a la consulta y quizá no obtiene la cita tan pronto como quisiera, no obtiene la respuesta tan pronto como quisiera. ¿Qué le decimos a los malagueños para que esto se pare? Yo les pediría, en primer lugar, que somos parte de un sistema que tiene unas normas y un funcionamiento y que nosotros podemos modificar en poco, que nuestra intención nunca es fastidiar ni provocar ningún daño a nadie, que intentamos realizar nuestro mejor trabajo posible con los medios que tenemos al alcance y que estamos en principio para ayudarnos unos a otros. No hay ningún ningún profesional tiene la intención de querer hacer ningún daño a priori, simplemente que estamos dentro de un sistema que tiene una estructura y que esa estructura no depende del profesional en sí. El profesional puede dar unas opiniones pero no las cambia. Y a veces no está la solución en vuestra mano como quisierais, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una falta de profesionales de un 30 o un 40% de la plantilla, tú ahí puedes hacer poco, puedes ayudar lo que puedas, pero no puedes cubrir el puesto de los demás. Pues muchas gracias. Con ese mensaje yo me quedo. Tolerancia cero contra las agresiones a los profesionales sanitarios y un mensaje también a los malagueños cuando vienen a la consulta o a urgencias, que a veces no está en la mano de los profesionales solucionar todo. Nos despedimos aquí en un nuevo espacio de denuncia, ya lo saben. ¿A quién le importa? En Onda Luz Málaga.